Este video es meramente reflexivo. Minecraft, aquel juego sandbox que salió de manera oficial en 2011. Su más reciente actualización es la Cave and Cliffs, la actualización de las cuevas y las montañas. Y qué gran sorpresa que no estén las cuevas y las montañas. En el momento que hago este video, en la versión Bedrock 1.7.10 ya están las cuevas en modo experimental. Y a pesar del esfuerzo para sacar pronto una actualización decente, y a pesar de la justificación del retraso de la misma por el cansancio de los trabajadores, muchos de los jugadores han quedado inconformes con esta división en dos partes, una en junio y otra a mediados de diciembre, pero seamos positivos con los que han dado por mientras. ¡Nada más miren qué lindo ajolote, por Dios! Y lo que respecta a la comunidad, en sus inicios trajo consigo niños de los cuales se les tacharía como niños rata. Eran menores de edad muy mal educados con comportamientos tóxicos, gritaban e insultaban, actuaban sin raciocinio. Pero hay que aclarar un detalle importante. No todos los menores eran tóxicos, por tanto, no todos eran niños rata. Lastimosamente se creó contenido para burlarse de los niños rata. Se tachó a todo niño que jugaba Minecraft de esa manera. Y aunque no puedo hablar por ellos con gran firmeza porque no recibí aquellas burlas, sí puedo comentar que el problema es que el significado se distorsionó con el tiempo. Esto traería consigo remordimiento por una parte de la comunidad, y hay que entender que un sector fue objeto de burla para que ahora en la actualidad se tache a algunas personas como jugadores por moda. Y esto quizás porque el juego antes no era aceptado por todos. Tal vez conozcan a alguien que se burlaba del juego y ahora mismo en sus redes comparte fotos de sus partidas, bien sean servidores o en su mundo survival. Es entendible el enojo por parte de algunas personas. Sin embargo, ya que el juego es más aceptado que antes, lo más conveniente sería dejar disfrutar la experiencia. Además, así como Minecraft tuvo su época dorada, también estuvo en declive por un tiempo. Las actualizaciones hacían falta, los creadores de contenido empezaban a tener menos visitas. Por consiguiente, dejaron de subir su contenido habitual. Asimismo, algunas personas dejaron de jugarlo, ya que el cambio más drástico fue la actualización del combate en la 1.9. Fue necesario de mucho tiempo para que el juego reviviera, por así decirlo. Llegaron actualizaciones con arreglo de fallos, cambiaron el sistema de iluminación que tantos errores daba. Además, agregaron la actualización de las abejas, los aldeanos y la actualización acuática, que fueron muy buenas actualizaciones. Y mientras eso pasaba, también se fue creando nuevo contenido para Minecraft. Aumentó su influencia en la versión Bedrock, nuevas series que fueron tendencia en internet y una actualización con grandes cambios, la Nether Update. Y en resumidas palabras fue así como revivió Minecraft. El factor importante en esta historia fue la nostalgia que causó en algunos jugadores antiguos, haciendo que algunos volvieran a probarlo y que otras personas que nunca antes lo habían jugado le dieran una oportunidad. Ver que un juego que fue infancia de algunos tuviera más fuerza que antes es simplemente nostálgico. Algunas personas hicieron amistades por medio de este juego, otras quizás recuerdan sus partidas en supervivencia. Crearon sus aventuras y su historia. Por otra parte, la banda sonora es lo que le da un toque distinto. Imaginemos que sobrevivimos de los peligros de la noche, junto a nuestra mascota. Y después de un digno combate, decidimos regresar a nuestro refugio llamado hogar. Escuchamos la banda sonora del juego que justo combina con nuestra llegada al amanecer. Esta tal vez sea la magia que hay detrás de Minecraft. Un mundo hecho por cubos que puede ser especial para algunos. Aunque sea verdad que las personas ahora lo jueguen por moda, solo hago un llamado a la calma en ese aspecto. De disfrutar y dejar disfrutar el juego. De lo contrario se conseguiría consecuencias indeseadas e inciertas. Ya tuvimos un gran caos para poder apreciar lo tanto que nos gusta la paz. Muchas gracias por ver.